¿Qué onda, gente? Continuamos en la parte que nos quedamos anteriormente. Y para los que son nuevos en el canal, en estos casos en el que el anime es una adaptación de la novela ligera, utilizo el manga como apoyo visual. Cuando Tanya está escribiendo una carta para la familia de uno de sus soldados, que tuvo que enviarlo a casa debido a un problema poco inusual. Nunca pensé que perdería a uno de mis hombres por una papa podrida. En la novela, Tanya dice que esto pasó después de la incursión nocturna, y se sorprendió que a su regreso, uno de sus mejores soldados vomitaba y se quejaba de un terrible dolor de estómago. Tanya le lanzó una fórmula médica, pero solo alivió el dolor. Los magos tienen protección contra armas químicas, por lo que estaba preocupada de que se haya desarrollado una nueva arma que no estaba en la lista, pero después de ser examinado médicamente, se determinó que era una intoxicación alimentaria, por lo que todos suspiraron de alivio. Tanya se decepcionó de enviar a uno de sus mejores soldados por algo así. ¿Quién hubiera pensado que tenía un chico en su unidad que sería eliminado por su propio estómago? Pero gracias al personal que trató su condición como una discapacidad, de esa manera obtiene su pensión y su honor como soldado permanece intacto. Y Tanya no tendrá una mancha en su historial de un subordinado deshonroso. Dicho esto, la lección que aprendieron se aplicó rápidamente. El desayuno fue tocino, galletas duras y café de reemplazo. La sopa de verduras con las papas culpables fueron rápidamente eliminadas. A Tanya le preocupa la falta de verduras a su dieta, así que le pidió a alguien que fuera a buscar suministros a primera hora de la mañana. Tal vez puedan comer vegetales enlatados con el almuerzo. Aparte de esas cosas, sus batallas diarias en las trincheras tienen lugar en el mundo sin novedad en el frente. Por cierto, esta película que menciona Tanya, Sin novedad en el frente, sí existe. Se estrenó en el año de 1930 y también está una versión más moderna del año 2022 hecha por Netflix. Tanya siente que está repitiendo el mismo patrón día tras día. La única novedad para mantener su atención es si los reclutas que se entrenan en primera línea les está yendo bien o no. Tanya espera que después de una semana de bautismo de guerra en las trincheras descubra si son utilizables o no. Tanya perdió 2 de sus reclutas en una incursión nocturna y solo le dijeron que no vuelva a pasar. No sabe si eso quiere decir que para la próxima quiere que sea 0 bajas. Aún así, ella encuentra lamentable que solo porque no quiere ninguna pérdida y su unidad tuvo mala suerte, la culpa es de ella como el comandante que estaba presente. Tanya se siente muy triste y piensa, podría comenzar a llorar, quiero decir, soy una niña, ¿sabes? Cuando sus pensamientos se desvían, de repente se da cuenta que se siente mal. Su mente se inunda con el horror de la contaminación psicológica por usar el tipo 95. Ella huye en busca de algún tipo de ayuda médica, como si su vida dependiera de ello. Después de vomitar el contenido de su estómago, incluso todo lo que había comido la noche anterior, el teniente segundo mágico segundo, Warren Grants, se lamenta viendo el techo en un rincón de su alojamiento. El horror de sus recuerdos lo lleva a repasar lo sucedido. Golpeó a un soldado republicano cuyo nombre no sabe por encima de la cabeza y siguió balanceándose como un loco. Luego, las órdenes lo devolvieron a la realidad y poco después de eso, les ordenaron la retirada. Virtió maná en su orbe de cómputo como si su vida dependiera de ello. Tan pronto como despegó, varias ametralladoras comenzaron a dispararle. Frenéticamente formó su caparazón defensivo y película protectora. Fue entonces cuando sucedió, ya sea por algún truco del destino o por obra del diablo. Vio a la comandante del batallón subir a un ritmo vertiginoso. A pesar del velo oscuro de la noche, estaba cantando un himno con una voz estimulante. No podía creer lo que estaba viendo, pero tenía miedo que ella escapara y lo dejara atrás, así que trató de seguirla. Pero justo en ese momento, el teniente primero Wise salió de la nada para agarrarlo del brazo y tirarlo hacia abajo. Cuando volvieron a la base, fue reprendido. Le dijo, ¿por qué te acercarías a la comandante mientras ella actúa como nuestro señuelo? ¿Estás loco? Pero si Wise no lo hubiera salvado, se hubiera convertido en carne molida como esos 2 tipos que llegaron al frente al mismo tiempo que él. En el momento en el que llegó a la base en la retaguardia, la sensación de golpear la cabeza de alguien volvió a sus manos y se sintió enfermo. Es como si de repente se hubiera convertido en un criminal, y justo al lado de ellos y las preocupaciones que los atormentaban, los oficiales superiores comenzaron a interrogar fríamente a los prisioneros. El frente del ring es realmente el infierno, pero mientras por su mente pasaba la necesidad de correr, los meseros fueron a decirle que el desayuno está listo. Como estaba en una base de la retaguardia, como oficial, tenía el derecho a usar el comedor provisional de oficiales. Mientras se enjuagaba la boca y enderezaba su uniforme, el espejo reflejaba su cara demacrada. En solo un día se había transformado en un monstruo. No podía creer que fuera él. Ahora he visto la guerra, murmura Grants.
Apoyado en el fregadero, se las arregló para contener las náuseas y luego miró el cielo y se preguntó cómo pueden todos actuar de manera normal en este mundo loco de guerra. En el momento en el que entró en la sala de los oficiales, el sentimiento se intensificó. Estaba lleno de oficiales de su batallón. Escuchó que la comandante ya había comido y ya estaba en el trabajo. Y los oficiales tomaban su tiempo y conversaban. A pesar de todo, incluso escuchó risas. Todos sonreían y hablaban relajados. Su mesero lo atendió y sacó su comida, pero se pregunta, ¿cómo va a tener apetito? Pero tenía su hábito que aprendió en su carrera militar, el cual era obligarse a comer si es necesario. Necesita comer para sobrevivir. Luego se encontró yendo al pequeño auditorio para la sesión habitual de clase en la mañana. Su mentalidad era seguir órdenes debido a la fuerza del hábito de los entrenamientos repetitivos. En momentos como ese, seguía siendo un soldado. Entonces se dio cuenta que quería estallar en carcajadas. No esperaba algo así. El espíritu humano es ridículamente resistente. Pero en eso se da cuenta que llegará tarde a clase. Grant anuncia su llegada y le da permiso de entrar, pero adentro los escritorios estaban vacíos, aparte de algunos líderes de compañía y oficiales que lo miraban perplejo. Pensó que había llegado muy tarde, pero solo llegó 5 minutos tarde. Weiss le pregunta qué hace. Se supone que hoy es su día libre. Grant le responde que está avergonzado, pensó que hoy tendrían clases. Grant se disculpa, pero Weiss le dice que está bien, pero ya que está allí, quiere que le diga qué le pareció la incursión. Grant vio que los demás oficiales no les importó, así que decidió unirse a ellos. Grant le dice que honestamente estaba en trance. Antes de darse cuenta, estaba de vuelta en la base. Le dicen a Grant que hizo un buen trabajo. Como su primera experiencia de combate, la siguiente debería ser mucho más fácil. Grant nota que no lo están culpando, sino elogiando. Fueron muy amables. Le dicen a Grant que todos tienen que pasar por ese puente. Bueno, si sobrevivió al entrenamiento de la comandante, debe considerarse más o menos bien. La teniente Serebriakov se endureció solo volando tras ella, y a la respuesta que da Bisha la podemos ver en el anime en otro contexto. Disculpe, usted lleva mucho tiempo con la comandante, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quisiera tomar mi lugar? Las regulaciones que aplican aquí no lo permiten. Lo lamento, eso no sería posible. Qué lástima. Bisha, al recibir respuestas de que nadie puede ocupar su lugar, ella hinchó las mejillas y puso mal la cara como si realmente estuviera furiosa. Esa atmósfera pacífica creada por los veteranos hizo que Grant suspirara de alivio. Aunque tiene recuerdos trágicos, ahora tiene esos recuerdos y no le molesta. Weiss le dice que no lo piense demasiado, solo debe concentrarse en seguir con vida. Al día siguiente, para Tanya, todo va demasiado bien. Para empezar, cuando se despierta, el desayuno y el café ya están preparados para ella. No hay borbandeos hostigadores ni enemigos que deambulen por su espacio aéreo, por lo que después de comer en paz, sus primeras tareas administrativas del día transcurren sin problemas. Una solicitud que normalmente tardaría semanas en completarse, se acepta en un solo intento, y los suministros se entregaron de inmediato. A Tanya esto le preocupa. Cuando las cosas se hacen eficientemente, significa que algo que la involucra va a suceder. Entonces por alguna razón no pasa nada y a la hora del almuerzo se sirve comida. Es un verdadero bistec con chucrut, incluso hay jugo de ruibarbo para el postre. Con lo sucedido del soldado y las papas podridas, Tanya inspecciona su comida, ya que a diferencia de su soldado que fue enviado a un lugar seguro, si ella se enfermara, seguramente la ejecutarían por el submarino que hundió. Por supuesto, ver a sus subordinados devorar la carne es una tortura. Al no soportar eso y ver que todo estaba bien, Tanya está a punto de empezar a comer su carne cuando sucede lo que ella temía. El teniente Weiss llega corriendo con un telegrama y Tanya termina perdiendo su oportunidad de comer. Tanya, decepcionada de la situación, le dice a Weiss que está comiendo. Weiss se disculpa, pero es algo urgente. Tanya nota que él trae un simple papel, eso huele a problema. Weiss le dice que ha sido convocada. Tanya siente que va a ser un día horrible. Regresamos 40 años al presente con el periodista Andrew, quien después de quejarse de que esa época del año lo deprime, dice que el día de hoy no trae un documental habitual. Todavía se recordará lo que sucedió durante la guerra, pero esta vez lo hará con una oración. Esta será una transmisión conmemorativa. Andrew dice que lo que están viendo es un video importante de los residentes de Arien, en el área ocupada que se rebeló contra el ejército imperial. El propósito es mostrar lo que sucedió allí en ese momento. Se ha aprobado la emisión de ese material, pero se recomienda la discreción del espectador. Ahora bien, lo que se ve en la esquina superior derecha de la pantalla es la Catedral de Karelia. También fue el escenario de una tragedia que se discutirá más adelante. Ahora muestra un video conmemorativo de las víctimas de la represión. Ese año,
por fin pueden ver a los embajadores de cada país en la asistencia. La controversia continúa, pero deberían alegrarse de que el proceso de reconciliación haya llegado al punto en que las dos naciones tengan un memorial juntos. Después de todo, es un día para recordar. Están presentando la nueva catedral de Karelia, levantada de los restos por las propias manos de los ciudadanos. La ciudad de Arien fue incendiada. Esta es la historia de cómo su gente superó su sufrimiento y se reconstruyó. Esta noche discutirán esa estrategia de tiempos de guerra con un ojo puesto en aquellos que están pensando en el futuro. Andrew muestra cómo quedó en ruinas la ciudad de Arien. Dice que eso fue grabado en secreto por un presentador de noticias de la Confederación Paistaten, que era uno de los pocos países neutrales. Todo comenzó cuando la búsqueda de partisianos se convirtió en un enfrentamiento militar. Arien siempre había sido firmemente antiimperio. Ni siquiera tomó un día para que la escaramuza se convirtiera en un levantamiento total. Se dice que el ejército imperial se sorprendió al recibir el informe de que se estaban extendiendo los disturbios contra el imperio y que ya no tenían control sobre la ciudad. Esto podría causar el colapso de las líneas de suministros que presentan servicio al gran ejército en el frente. El ejército temía el colapso del frente, donde habían dedicado sus cuerpos y almas, y respondieron sin piedad. Al recibir la noticia de que los disturbios contra el imperio habían estallado en Arien, el mayor general, en ese momento, von Setur, propuso una forma rápida y despiadada de hacer frente. Ruderdorf convocó una reunión de emergencia y consiguió que la operación en conjunto fuera aprobada. La controversia detrás de esto fue que utilizaron al ejército y no a la policía para poder tomar el control de la ciudad. A partir de esa decisión, generalmente se cree que el imperio vio el levantamiento como una guerra irregular, y la gente especulaba que la misión dada a las unidades del ejército imperial preveía no la represión de los partidarios, sino la eliminación. Y entonces las llamas envolvieron a Arien terriblemente rápido. Según los testimonios de los ciudadanos de Arien, que apenas lograron sobrevivir, después de recibir lo que apenas contaba como una advertencia, los ciudadanos se vieron acosados por una tormenta de magos. Dijeron que dispararon a los ciudadanos como si fueran un simulacro de tiro. Llamaron a las personas que dispararon puntuación. Destrozaron zonas atrincheradas con hechizos de explosión. Ese día la ciudad de Arien perdió la mitad de su población. El peor incidente ocurrió en la catedral de Karelia que se mencionó anteriormente. El rápido y desproporcionado asalto de magos que presenciaron fue solo la vanguardia, una vez que un tren trajo una multitud de unidades de reserva para barrer y obtener el control completo de la ciudad. Los residentes quedaron con pocos lugares para esconderse. Para los que habían tomado las armas, su única opción para protegerse era oponer resistencia dentro de la ciudad o arriesgarse a escapar a través de las fuerzas enemigas. Pero la realidad fue que los ciudadanos se vieron obligados a encerrarse, la gran mayoría en los alrededores de la catedral de Karelia. Las acciones que el imperio tomó en respuesta a eso todavía se debate hoy en día. Los estudios legales están de acuerdo en que la masacre no violó ninguna ley de guerra. Los ciudadanos insurgentes armados no llevaban uniformes, por lo tanto eran combatientes irregulares. Al no ser soldados, se les negaron sus derechos como prisioneros por las leyes internacionales. Quizás es por eso que el ejército imperial los rodeó y dio una palabra de advertencia, el cual decía: liberen de inmediato a los miembros no afiliados de la población general. No podemos permitir que su matanza continúe. Exigimos la liberación de los ciudadanos imperiales de acuerdo con el artículo 26, párrafo 3 de las reglas de guerra en la tierra. Los registros de lo que hicieron los ciudadanos son escasos debido al caos, pero sí se sabe de un pequeño número de personas pro imperio que intentó escapar y recibió un disparo a la vista del ejército imperial. Algunos historiadores sugieren que la llegada de los magos del ejército republicano llevó a los ciudadanos a tomar la decisión equivocada, por lo que se les dio una última advertencia pidiendo discutirlo con un representante sobre los soldados encarcelados. Pero al recibir una respuesta de Arien, el cual decía no tener prisioneros, que solo eran personas que quieren libertad, el imperio, al confirmar que no tenían prisioneros, comenzó su operación de acuerdo a las reglas de guerra en la tierra. Y para evitar la responsabilidad de confirmar visualmente objetivos si los soldados entraran en la ciudad, se decía que tenían la intención de quemar las ciudades bombardeando desde lejos. Una parte de los documentos muestra que habían elegido objetivos que probablemente propagarían las llamas como prueba de concepto para una tormenta de fuego. Ahora, Andrew nos presenta a un profesor de la Universidad de London llamado Walter Halbon para responder una pregunta: ¿por qué el ejército imperial toma medidas militares tan drásticas sin dudarlo? El profesor explica que el ejército imperial tenía una mentalidad puramente estratégico, aplicaban lógica militar incluso en situaciones civiles.
veían el levantamiento no como un problema local, sino como una amenaza estratégica mayor. Arián estaba en una zona industrial clave, era una línea ferroviaria vital de suministros, por lo que el levantamiento cortaba ese camino por completo. El imperio temía que el levantamiento recibiera ayuda del ejército republicano y atacara una retaguardia inestable. Además tenía la mayoría de las tropas en el frente. Es aquí donde el ejército imperial comete una acción obviamente atroz, dejando una marca en la historia que ningún país debería hacer. Quien lo ordenó no está claro, ni siquiera tenemos registro de quién lo llevó a cabo. Estos fueron soldados que realmente tuvieron que quedar fuera de los registros. Aunque eran soldados del mejor calibre que lograron una batalla defensiva milagrosa, también fueron los más bajos de los bajos que tiñeron profundamente el honor del imperio. Andrew le agradece al profesor y pide que vean un video, en el cual se muestra un documento interno del Estado Mayor, una nota garabateada encontrada en la papelera de la sede del Ejército del Estado Mayor. La nota dice: ella podría llamarlo una forma extrema de practicidad. El comando ha eliminado sus restricciones sabiamente para lograr la victoria. Le quitaron sus límites. Estas son las órdenes del ejército, del imperio, y como soldado me veo en la obligación de obedecer. Los impulsos que fueron exitosamente reprimidos con lógica serán desencadenados por esta gran causa. O tal vez es que la causa por la que tuvo que dudar desaparece. ¿De quién es la responsabilidad cuando una bestia muerde una comida lanzada frente a ella? Creo que los responsables no son otros, sino los que arrojan el sacrificio al animal muerto de hambre. Y hasta acá llegamos con esta 13ª parte. Espero les haya gustado. Así que, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.